Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, agradecer como siempre al Instituto Confucio por acogernos y por permitirnos utilizar estas instalaciones y por confiar también en nuestro trabajo y en nuestro proyecto. Agradecer también a Irene Masdeu, que ha sido la coordinadora y la organizadora de estos eventos. Por supuesto, a Elvira Navarro, que es un placer tenerla aquí con nosotros hoy para hablar de su obra. Antes de todo, me gustaría explicar por qué estamos aquí, el Grupo Interasia, y qué sentido tiene este tipo de actos que ya llevamos a cabo hace años, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con nuestro estudio iniciado hace muchos más años todavía de la presencia china en España. El concepto de presencia china ha tenido una primera fase bastante larga referida a la presencia física de personas de origen chino en España, pero en los últimos tiempos esa presencia china remite, tal y como nosotros lo entendemos también, a cómo desde la sociedad de España, la sociedad del Estado español, incorpora esa presencia china. Y una manera de verlo y una manera de estudiarlo es a través de la producción cultural. Todo esto da pie a la construcción de la página chinacool.es, que es una web de datos donde ahí vamos registrando qué trabajos dentro de lo que es la producción cultural tienen a China o a la presencia china o a lo chino como protagonistas en las obras de artistas, fotógrafos, escritores, directores de cine, etcétera, etcétera, de España. Como he dicho, ya hemos hecho a lo largo de, desde hace 3 o 4 años seguramente, siempre aprovechamos, hacemos alguna sesión, hemos hecho reuniones con fotógrafos, ya comentábamos la semana pasada con artistas plásticos, y es la primera vez que tenemos el gusto y el placer de contar con una escritora en estas sesiones que hemos organizado. Entonces, Elvira Navarro es una joven escritora española que tiene una obra ya bastante sólida, muy reconocida, muy premiada y que ha sido catalogada como una de las mejores escritoras jóvenes en lengua castellana. Pese a todo ello, pese al talento, pese al buen trabajo, pese a la imaginación y a la creatividad, no son suficientes en el mundo en el que vivimos para poder subsistir y poder sobrevivir del trabajo que hacemos. Y estas reflexiones quedan, si no tengo yo mal entendido, es el germen de, yo creo que tu última novela hasta el momento, que es La trabajadora. Nota reivindicativa, estamos cercanos a la reivindicación. Y a partir de aquí, me gustaría preguntar a Elvira, en esta conversación que vamos a tener, pues no sé, ¿cuándo supiste que ibas a dedicar tu vida a la escritura? ¿Cómo viene? Pues bueno, antes de contestarte, quisiera dar las gracias al Instituto Confucio, a Irene, a ti por la estupenda presentación, y bueno, para mí es un placer estar aquí. Y yo supe que me iba a dedicar a la escritura bastante joven, a los 11 años, recuerdo incluso el momento. Era un verano, yo pasaba los veranos en un pueblecito de Córdoba, en la casa de mi abuela materna, y bueno, yo empecé a leer bastante, fui enseguida una lectora voraz desde que aprendí a leer, que por otra parte para mí el aprendizaje de la lectura fue un proceso muy costoso, pero bueno, una vez que aprendí a leer enseguida, sin necesidad de que me forzaran, yo desarrollé esa afición. Y me acababa de leer ese verano, yo tenía 11 años, un libro que se llamaba algo así como Montes, pájaros y amigos. Era un libro para niños. Y terminé el libro y me formulé a mí misma que yo quería hacer algo que me produjera la misma sensación que me había dado ese libro. Es decir, que quería ser escritora y escribir esos libros que a mí tanto me gustaban ya de niña. Y bueno, ese mismo verano me acuerdo que escribí una pequeña novelita
que no sé ni dónde está. Y bueno, también es una vocación que llega por el placer, pero también por el conflicto. Yo siempre he tenido dificultad para expresarme oralmente, y me resultaba más fácil escribir que hablar. Y de hecho todavía a día de hoy, cuando tengo que contar algo que me compromete demasiado o que me perturba, tardo mucho en verbalizar, bueno, ya veis, en decirlo oralmente, y sin embargo mi conexión con el lenguaje escrito es inmediata. No tengo esos problemas de... Parece que para mí la escritura es una manera de comunicarme conmigo misma, puesto que yo creo que uno se conoce a través de los demás porque los demás actúan como un espejo nuestro. Entonces la conversación con los demás es esencial. Y para las personas que nos cuesta comunicarnos, si uno sigue esa inercia de no comunicarse, al final acabas desconociéndote porque no tienes esa dialéctica con el otro. Y una manera de salvar ese problema es la escritura, porque tú dialogas con con una especie de alter ego extraño que eres tú escribiendo, que no es exactamente tú, pero que te pone delante de ti. Y eso es un poco el origen. Bueno, pues después de saber que lo de la expresión oral es más dificultoso, te agradecemos mucho más tu presencia aquí. Bueno, esto igual es una pregunta así difícil, pero ¿tú eres capaz de verbalizar qué tipo de literatura haces o qué tipo de o características de tu obra? Bueno, yo entiendo que hago un tipo de literatura que tiende a cierta intimismo psicológico. No es una escritura de trama, aunque en las novelas o cuentos o novels que yo he escrito hay tramas. Sin embargo, lo importante no está en la trama, sino en la indagación de los personajes con respecto a sí mismos y con respecto a la situación en la que viven. Entonces, de momento me muevo ahí. Lo que pasa es que no quiere decir que no vaya hacia otros sitios, porque una de las cosas bonitas de la escritura es que te acaba llevando a lugares que tú no sabías que ibas a transitar. Entonces, bueno, de momento ese es mi sitio más transitado, pero no quiere decir que siempre vaya a estar ahí o que, no sé, quizá la escritura funciona mucho por impulsos, no, por lo menos yo como escritora funciono por impulsos, es decir, no es meditado lo que escribo. No me planteo, por ejemplo, en el caso de La ciudad feliz, voy a hacer una novela que sean 2 novelitas cortas y unas que sean de un restaurante chino, sino que hay una especie de impulso extraño a partir de una imagen o de un personaje que de repente se empieza a hacer grande y que me lleva a escribir algo que yo no tenía pensado que iba a escribir. Por eso digo que no es tanto un proceso meditado como un impulso de escritura. Lo que pasa es que ya no me acuerdo que me habías preguntado. Sí, bueno, era un poco cómo ves tú, cómo defines tú. Bueno, sí, vale. nos has dado trazos, ¿no? Sí. Acerca de esta cosa más intimista, y que no es algo premeditado, ¿no? Sino que, bueno, te dejas llevar, ¿no? Sí. Vas a escribir y te dejas llevar. Sin embargo, desde fuera, resulta que la primera novela que publicas en el 2007 se llama La ciudad en invierno, la segunda es La ciudad feliz, que es la novela que nos ha reunido aquí hoy, que es del 2009, son 2 años después. Desde una primera mirada sobre los títulos sugiere que hay como, un hilo o una conexión o hay algo ahí que donde la ciudad es la que está calificada, ¿no? De alguna forma. Sí, hay un hilo. El hilo es Bueno, hay 2 hilos en realidad. Un hilo es la ciudad de Valencia, porque las 2 novelas, aunque no nombra la ciudad, sin embargo la ciudad en la que se desarrollan las peripecias de los personajes es la Valencia de mi infancia, ya totalmente transformada por mi memoria. Entonces eso sería un hilo, y luego hay otro hilo quizá más fundamental, que es que en realidad fueron 2 libros que se escribieron casi a la vez. Entonces por eso yo quise hacer la continuación con el título de La ciudad en invierno, la ciudad feliz,
que además es el restaurante de la familia china, la primera de las historias de La ciudad feliz, valga la redundancia. Se escribieron a la vez y bueno, no a la vez exactamente, pero sí. En realidad La ciudad en invierno, la mayor parte de los, que es un libro de cuentos, la mayor parte de los cuentos se generan intentando cerrar la segunda de las historias de este libro, que es La orilla. Entonces yo intentaba hacer una trama creíble y me salía un cuento, y ensayaba otra trama y me salía otro cuento, y así, y eso fue La ciudad en invierno, salvo el primero de los relatos, que trata de una niña muy pequeña. Entonces por eso digo que digamos que La ciudad en invierno son intentos de acabar La orilla, es la segunda de las historias. ¿Y están escritas así? Primero el restaurante de La ciudad feliz y luego La orilla, ¿o? Está escrita primero. Lo primero que escribí fue La orilla, pero no me salía. Escribí La orilla y me quedé a la mitad. Bueno, es una novelita cortita, o sea que tampoco es que sea. Pero digamos que tenía 50, 60, 70 páginas y no podía avanzar. Y en ese intento de avance apareció un personaje que era un niño, que era amigo de la protagonista, que era un niño chino, y ahí, llevando un poco el hilo de ese personaje, fue como acabé escribiendo la historia del restaurante chino Ciudad Feliz, que tampoco lo tenía yo pensado. De hecho, inicialmente, tal y como yo pensé que esto iba a ser, creí que iban a ser 3 partes, no tan delimitadas, es decir, porque aquí claramente ya son 2 novelitas cortas, pero yo pensé que en realidad iban a ser 3 partes con más vasos comunicantes, y la segunda de las historias que yo tenía pensado que iba a ir, iba de una trama que relacionaba entre Chi Wei y Sara, donde hubiese más protagonismo de su amistad. Pero esa historia que la escribí no funcionaba, entonces la quité. ¿Y sabes por qué aparece ese personaje chino? Pues aparece porque, bueno, el origen es biográfico, en realidad tanto de La ciudad en invierno como de La ciudad feliz, es esa Valencia de mi infancia, y es la pandilla de niños con la que yo jugaba en la calle. Yo venía de un pueblecito de Córdoba, que era una aldeíta donde yo vivía con mis padres, y bueno, realmente era muy pequeña, atravesaba una carretera, y mi padre tuvo que pedir, se quedó sin trabajo en Córdoba y entonces le salió un trabajo en Valencia, y mi madre era funcionaria, pidió el traslado a Valencia y nos fuimos a Valencia. Entonces fue mi primer contacto con una gran ciudad, que para mí fue como un deslumbramiento. Yo me sentía como muy asfixiada en aquella aldea, no sé por qué, porque total era una niña, tampoco. Y de repente la ciudad me pareció que se abría, en fin, un universo ante mí infinito. Y esos primeros años yo vivía en una calle, en la calle Salamanca, y viví en 2 calles, Salamanca y Conde Altea, que está muy cerca, y éramos una pandilla de niños que jugábamos con el niño del restaurante chino de la esquina, pues ahí estábamos todos, ¿no? Y él era, digamos que no había una mirada extraña sobre él porque era un niño más y jugaba lo mismo que nosotros y además hablaba español perfecto, pero sí que nos extrañaba el restaurante. Es decir, por un lado estaba nuestro amigo, que era igual a nosotros, pero por otro lado estaba el restaurante donde estaba su familia, que no hablaba apenas español, con unos olores a una comida que a nosotros nos resultaba extraña, porque y más a mí, que yo venía de una aldea de Córdoba donde allí lo del restaurante chino era una cosa totalmente exótica. Y en Valencia en los años 80 no había demasiados restaurantes chinos, entonces esos olores que venían, que hoy ya no nos resultan raros, de hecho, no sé, yo casi una vez a la semana como comida china, ¿no? Pero antes era como hacer una incursión. Yo recuerdo ir con mis padres extrañadísimos, mirándolo todo, en fin, que era como meterte en un mundo muy extraño.
y los familiares de nuestro amigo jugaban con nosotros, salían de la cocina con cuchillos, nos perseguían. Y teníamos un juego que era espiar a los chinos. Vamos al restaurante a espiar a los chinos, nos metíamos en el restaurante hasta que ya salía alguno, no sé si era el padre de este chico o el tío, no sé quién, con los cuchillos y nos espantaba. Y bueno, que era muy divertido. Y bueno, o sea, digamos que tuve un acercamiento bastante natural, ¿no? O sea, y de ahí vienen La ciudad feliz y La ciudad en invierno, a través de la protagonista, que está basada pues, en mí, aunque no soy yo, no son libros autobiográficos, de hecho lo que cuento, la mayor parte de las cosas no ocurren, pero sí el ambiente y esa sensación de calle y de descubrimiento sí que es muy parecido a las sensaciones que yo recuerdo. Y en fin, entonces bueno, pues es que este personaje estaba por allí casi desde el principio, porque yo estaba acudiendo a mi recuerdo donde estaba este amigo nuestro. Lo que pasa es que en la primera novela, se consideras novela, ¿no? El Sí. cuento del restaurante de La ciudad feliz, digamos que ese personaje que está ahí cobra mucha importancia, Sí. de hecho, pues toda la novela, él y la familia, Sí. y el restaurante, y también lo que estás contando de bueno, la relación con los amigos y los niños, pero que esto bueno, parece más natural, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con la familia china, del restaurante y del negocio y del niño es muy importante en la novela. Entonces todo eso, ¿cómo lo elaboras? Porque... Pues es que en realidad, o sea, está basado el personaje en este niño que luego se volvió, no sé, a los 10 años o así, él con su familia regresó. Entonces le perdí la pista. Pero en Madrid conocí en realidad no, era taiwanés este chico, que era, bueno, yo tenía un novio en un barrio de Madrid, que es Paseo de Extremadura, que vivía con su hermana, bueno, estoy contando muchos datos, pero en una plaza, que es la plaza de Sisenando, y ahí había un asador de pollos que al mismo tiempo era restaurante chino. Y bueno, doy este dato porque yo conocí a este chico porque mi novio era una persona súper sociable y se hacía amigo de todo el mundo, también se hizo amigo de los del asador de pollos y muy especialmente de uno de los chicos que trabajaba allí. El asador de pollos, bueno, es que era una historia que a mí me resultaba muy novelesca porque lo llevaba un abuelo, o sea, un señor ya, no sé, tendría 70 y muchos, que había decidido que se jubilaba, al jubilarse se quería venir a España. Y el asador lo llevaba a su esposa, que era muchísimo más joven, y a mí me parecía marciano que alguien se jubilara, se viniera a un barrio de Madrid, que es Paseo de Extremadura, que no es precisamente un barrio, hombre, si te vienes, no sé, te vienes a España, te vas a Cádiz o una playa, un sitio bonito, pero ahí a Paseo de Extremadura, un barrio duro, a regentar un asador con esta mujer, que era la abuela de nuestro amigo, y se habían ido los dos nietos a España porque habían decidido que estaba muy bien que los dos nietos estudiaran en España porque luego iban a tener más posibilidades de trabajo cuando regresaran a Taiwán. Entonces aquí sí que había un conflicto enorme entre estos dos chavales y los abuelos. El abuelo era tradicional, machista, vamos, la abuela por ejemplo no hablaba nada, y eran dos chicos, uno de ellos que era el mayor, que era nuestro amigo, nunca llegó a hablar bien del todo español porque ya se vino demasiado tarde, ya cuando no lo adquieres con esa naturalidad, y su hermano, que era más pequeñito, que hablaba perfecto, y el hermano estaba en guerra con los abuelos porque no quería someterse, porque ellos lo que hacían era ir por las mañanas, ir a la universidad a estudiar y luego el resto del tiempo trabajar, ¿no? O sea, y estudiaban, trabajaban, de lunes a domingo sin parar, ¿no? Entonces el pequeño estaba en absoluta guerra con eso y de hecho se escapó y se fue a Benidorm y dijo que no volvía.
Y el mayor, que era nuestro amigo, tenía también mucho conflicto, ya no solo por eso, sino porque era homosexual. Y no se le ocurrió otra cosa que contárselo al abuelo. Y el abuelo, que era muy, en fin, que a aquello le pareció, y bueno, tenía una guerra, y entonces mi novio y yo éramos el confidente de este chico. No es este el conflicto que traslado, el conflicto que traslado es el del trabajo. Que ellos eran un conflicto que también vivían, la enorme diferencia entre la vida española con, bueno, el fin de semana libre, unos horarios, en fin, más... en fin, no es que seamos un país modelo, ni mucho menos, pero desde luego si comparamos con lo que vemos, cómo funcionan, o cómo parece que funcionan habitualmente los negocios chinos, que es que están abiertos prácticamente a todas horas, ¿no? Y que digamos que la ética del trabajo es tremenda. Pues sí, había un conflicto, estos dos chicos tenían ese conflicto y no sabían qué hacer, ¿no? O sea, porque además estaban en plena formación, o sea, porque ellos ya, una parte de ellos ya era española, ¿no? Y tenían amigos españoles y este chico, pues, bueno, cuando intentaba ligar, pues ligaba con chicos españoles también y tal. En fin, que era un follón todo. Y a mí todo esto me recordaba un poco a esta ética del trabajo, un poco también a... Yo vengo de una familia que también me han inculcado mucho la ética del trabajo y quizá, aunque no, quizás sea una afirmación esta demasiado osada, creo que tiene mucho que ver con los orígenes humildes y con la posibilidad de ascenso, que yo no sé si ahora mismo eso ya está borrado, ¿no? Pero parecía que hasta hacía relativamente poco, si uno estudiaba y hacía lo que tenía que hacer, pues parecía que tenía el pan asegurado, ¿no? Y yo vengo de una familia que eso me lo machacaba mucho, y cuando veía esta manera de trabajar y esta manera como tenían estos chicos, me recordaba a mi propia familia un poco. Y bueno, trasladé en realidad un conflicto mío, o sea, utilicé lo que estaba viendo para un conflicto que yo había vivido con mi propia familia, no a ese nivel, ¿no? O sea, pero... Lo que pasa que, claro, para construir toda esta novela, que surge de ese conflicto y que eso supone, bueno, que hay una relación empática con ese personaje, pero claro, hay muchas más cosas en toda esa novela. Sí. De China, de cómo está la familia, de las relaciones con la familia, incluso con el... Entonces, hay muchos elementos ahí que, aparte de ese conocimiento directo que tú tienes con este amigo chino y su situación familiar, ¿has tenido necesidad de documentarte? La verdad es que no me documenté porque no pretendí que fuera exactamente realista, aunque lo parezca. Y porque pensé que, aun cuando yo me documentara, eso no le iba a aportar... quizá me equivocaba, ¿no? Pero yo pensaba que me iba a aportar verosimilitud, porque yo finalmente lo que quería era hacer algo muy exagerado. Con un personaje que es Chi Wei, que no es un personaje es chino-español, ¿no? O sea que, digamos que para la psicología de Chi Wei pensé que era suficiente con el conflicto que él tenía con su familia, y también porque yo desconfío es decir, yo creo que te puedes documentar para un escenario cuando tienes que contar una trama donde ocurren determinados hechos, o para un contexto, o sea, creo que ahí es necesaria la documentación. Pero yo lo que quería era contar una situación de asfixia derivada de un contexto donde continuamente se trabaja. Bueno, no sé, yo pasé muchas horas en ese asador, porque además íbamos a comer allí muy a menudo y estábamos allí con nuestro amigo y también con el abuelo. Y no sé, quería yo trasladar en realidad la sensación del asador, que no sé si aquí en Barcelona pasa lo mismo, pero allí en Madrid muchos negocios se montan sobre otros negocios, y a veces no se, digamos que queda casi igual el negocio anterior, ¿no? O sea, de hecho, en Madrid, por ejemplo, hay muchos restaurantes que desde fuera parecen un asador, no de pollo, sino un asador de estos de toda la vida de carne y tal, y uno entra y es un restaurante chino. Ahora ya estoy acostumbrada porque ya también lo he naturalizado, pero al principio es muy chocante, ¿no? O sea, que se hace un restaurante chino con una estética que no tiene nada de China.
no en todos los sitios, pero sí en bastantes, ¿no? Y este asador era así, o sea, desde fuera, lo último que pensabas, además ponía asador de pollos. Y cuando entrabas, te veías además una carta en chino, ¿no? Entonces tú entrabas a un asador que antiguamente era un asador que no llevaban chinos, y aparte había una carta de comida china, ¿no? Entonces se generaba un equívoco con el espacio, o por lo menos como un español percibe, o había percibido, o yo como española como había percibido lo que era un negocio chino hasta ese momento, ¿no? Entonces quería también transmitir ese equívoco espacial, ¿no? Por eso me detengo, aunque hace mucho que no lo leo, porque me da mucho miedo releer lo que he escrito, porque empiezo a encontrarle fallos, lo paso muy mal, entonces si puedo evitar leerlo no lo leo. Pero bueno, recuerdo que me pasé mucho tiempo pensando el espacio, ¿no? Y describiéndolo, y que cambié mucho porque quería dar esa sensación extraña. Sí, no, y se consigue. El restaurante, bueno, ahora yo que he leído el texto hace poquito, el restaurante, que es en sí mismo también un personaje, ¿no? Que tiene una importancia considerable en la historia, tiene una descripción muy intensa, y la sensación, por lo menos que yo tenía, era como el despropósito, o sea, es un espacio que es el equívoco de este espacio, que al final no sabes muy bien como que ninguno de los elementos que tiene sirve para lo que se supone que tiene que ser, y que al final queda superpuesto pues, el mostrador de la relojería con una serie de elementos que hace que todo eso te choque, y genere esa extrañeza y ese equívoco. Aquí en Barcelona y por aquí no tenemos ese tipo de sitios tan equívocos. Lo que hay es, o lo que puede igual llamar al equívoco en el sentido de lo que esperas encontrar, son a muchas personas chinas o de origen chino con aspecto de rasgos chinos trabajando en bares locales y demás, ¿no? Pero ese tipo de espacio que yo creo que también da un poco añaden un elemento más a esa atmósfera que relatas y que sugiere el conflicto, ¿no? Algo más también que añade esa sensación de incomodidad también, ¿no? Bueno, entonces lo que entiendo es que es a través de la observación fundamentalmente, y del conocimiento que tienes y de las experiencias que tienes tanto de la infancia en Valencia como luego en Madrid, donde tú vas construyendo a esta familia china. Y esta era un poco la pregunta que yo también tenía, ¿no? Para esta conversación, esa elección de personajes, o sea, de cómo vistes de alguna forma a cada uno de estos personajes de la familia china, las características psicológicas y la posición que tiene, que entiendo que surge de esa observación, pero que tú le añades mucho más a esa observación, ¿no? Porque cada uno de ellos, que tiene también un pequeño espacio en la novela, bueno, le dedicas tiempo, ¿no? para construir. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo surgió? Bueno, o sea, yo de nuevo bebo en mi propia experiencia. Entonces por ejemplo, la abuela de Chi Wei tiene mucho que ver con mi propia abuela. Yo describo un patio. En realidad yo lo que tengo en la cabeza cuando escribo es el patio de la casa de mi abuela. No sé, Vargas Llosa hablaba de que escribir es hacer una especie como de striptease invertido. Uno acude a su experiencia pero luego lo maquilla, ¿no? Entonces, bueno, era una señora que claramente sale de mi abuela. Que no sé si esto, yo he pensado muchas veces, si esto lo leyera alguien que es chino, ¿cómo le resultaría, ¿no? O sea, no sé si lo ha leído alguien que es chino, pero quizá diría, bueno, esto es inverosímil, esta tía. Pero ahorita, de alguna manera me sentía, bueno, uno también cuando escribe ficción se construye su propio pacto de ficción y de alguna manera se lo ofrece al lector, ¿no? Y no es un pacto explícito, sino que va implícito con el texto, ¿no? O sea, yo entiendo que una autora española escribiendo algo así
bueno, pues se ha inventado una señora abuela china, se ha inventado luego a la madre de Xi Wei y al padre, y que tienen una relación extraña. Yo digo que el padre lo llevan a la cárcel. Esta historia viene de una noticia que leí y que ya no me acuerdo exactamente qué relataba la noticia, pero sí que después de haber sometido a alguien a torturas se había quedado, que había perdido la capacidad del habla creo que digo que ha perdido la capacidad de construir la causalidad, ¿no? Como si un momento, porque la causalidad implica que tú recuerdas el tiempo, ¿no? Lo de antes produce lo de ahora. Y yo imaginé que una persona torturada que querría olvidar el pasado, que quizá era una buena idea que su cerebro destruyera los vínculos causales, porque eso le permitía no establecer ninguna relación con lo que acababa de pasar, ¿no? Como si el propio cerebro se blindara. Creo que fue esta la reflexión que hice. Lo que pasa es que fue hace tanto tiempo que igual me estoy inventando el asunto. Fue algo parecido a lo que te estoy contando. Y bueno, la madre de Xi Wei, que él tiene sobre todo el conflicto con la madre porque le hace chantaje. Yo pensé, en realidad lo que tuve presente todo el rato es cómo las familias, no sé si también las asiáticas, pero yo supongo que también, ¿no? No sé por qué lo supongo, pero funcionan a través del chantaje sentimental, ¿no? Si me quieres, haz esto. Si tú cumples con tú eres un buen miembro de la familia si tú cumples con lo que nosotros tenemos previsto para ti, y si no cumples con ello, te expulsamos del clan, ¿no? Yo creo que esto funciona en todas las sociedades, bueno, o sea que hay antropólogos, ¿no? No sé, esto funciona en todas las sociedades así, ¿no? O sea, no tiene que cumplir, o si no el grupo te expulsa. Bueno, pues se me ocurrió que la madre era la que llevaba un poco la rienda de todo eso, puesto que el padre había perdido un poco la cabeza. Y esta fue la... Yo, escuchándote cuando nos hablabas del abuelo de tu amigo, sí que por las palabras lo veía perfectamente con el abuelo que se relata aquí, que de alguna manera refleja la autoridad. Sí. Es un poco el que está reflejando la autoridad, que además tiene sentido también en las familias chinas, ¿no? Porque es la figura de más edad, etcétera, etcétera. El padre queda ausente un poco. Sí. El padre es un personaje muy curioso porque con esta dificultad, en el texto lo que se expresa es que no se le pueden hacer preguntas porque tiene que decidir la respuesta y ahí se bloquea. Es verdad, era la decisión lo que lo bloqueaba. Era la decisión lo que le bloqueaba. Entonces, pues no le podías decir, no podías hacer la pregunta del tipo, por favor, ¿te importaría ir a no sé dónde? Y entonces se quedaba bloqueado porque tenía que decidir. Y había que decir una cosa, vete a tal sitio. Y entonces ahí el escape que tenía era la lengua en castellano, el personaje. Entonces es el único, digamos, de los mayores que aprende bien el castellano porque así no entra en conflicto y puede decidir. Sí, esto, o sea, yo me acordaba para esto de una profesora de inglés. Bueno, me acordaba de muchas cosas, ¿no? Yo hice filosofía y bueno, en filosofía te queda muy claro que es el lenguaje el que construye el mundo, y que si tú usas un lenguaje ves la realidad de una manera, pero que en el momento que usas otro tipo de lenguaje la realidad es totalmente distinta, ¿no? Porque digamos que el cerebro filtra la percepción a través de los conceptos previos, ¿no? Entonces era una escapatoria para el padre, y luego directamente, referido a mi experiencia, viene de una profesora de inglés que en español era tartamuda, pero se ponía a hablar en inglés y ya no era tartamuda. Entonces era muy curioso porque la parte de la clase que la daba en español la daba tartamudeando, y cuando se ponía a hablar en inglés hablaba perfectamente. Bueno, pues eso lo que permite es que el padre genera una relación con los hijos a través, utilizando el castellano como lengua de comunicación, y eso le coloca en una situación de periférico, outsider, de lo que es el pilar de esa familia empresaria, que es el abuelo y la madre. Sí. ¿no? Por ahí entra un poco el conflicto, ¿no? Que
que tú estabas explicando en esa situación. Bueno, curiosamente, siendo una familia que sale de tu imaginación a partir de lo que es tu experiencia propia con la familia y tu experiencia personal, desde mi punto de vista, es una familia muy creíble. Es una familia china muy creíble, la que tú retratas. Y quizá es un momento para, bueno, pues si algunas de las personas presentes quieren ya participar o quieren preguntar o son las curiosidades que tengáis. Yo tengo más batería de preguntas por aquí, pero bueno, igual es momento para que también satisfagáis vuestras curiosidades. Sí. Yo no sé si hace falta... Bueno, ¿me oyes? Sí, yo te oigo. Me oyes, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las preguntas y por cómo has explicado, porque realmente estoy de acuerdo con Amelia, que es una familia muy creíble, ¿no? Y que alguna vez habíamos presupuesto que había pues esta documentación entonces es muy interesante ver que lo has hecho a partir de esta observación. Pero sí que, bueno, una pregunta, hay dos cosas, ¿no? que me crean curiosidad. Habéis hablado mucho del Asador y es cierto, parte de la historia es el Asador y esta ciudad que tú relacionas con tu llegada también de una migración interna, ¿no? de un pueblo aquí. Pero también hay una primera parte en la novela, en la historia, que está en China, que es en China, ¿no? Que es este pueblo, ¿no? Esta relación con la tía, que es muy creíble, otra vez, ¿no? Que sigue bastante el patrón de reagrupación familiar que hemos visto. Y entonces aquí, en este punto, tú, para escribirlo y imaginarlo, aunque el pueblo sea, no es un sitio concreto, ni quizá el espacio tiene un protagonismo como objeto como lo es el Asador, pero sí que existe, y hay la visita del padre, y hay la tía, y hay llamadas por teléfono. Tú lo hablaste, esto y va relacionado con la segunda pregunta, ¿no? Con tu amigo, a medida que tú ibas, aparte de las observaciones, pensando en esta historia, y que explicarías tu vida al final, que es lo que tú querías decir, ¿no? El tema este de la ética del trabajo, que querías hablar de tu experiencia a través de una familia china. Tú en este momento lo hablaste con él, hiciste preguntas en relación a la experiencia de estos niños que están en China para recrear un poco este espacio, y más que el espacio, la situación de comunicación entre la familia que está en España y la que está en China. Aunque no sea una documentación al uso, pero ¿qué información tenías respecto a estas situaciones? En realidad no tenía de manera directa ninguna, porque este amigo chino que te digo, cuando ya vino a España, ya era bastante mayor, o sea, quizá vino aquí a acabar COU, bueno, que antes era COU, que era tercero de bachillerato ahora, ¿no? Y en realidad él no venía, es decir, él venía de Taiwán, y allí sus padres tenían una farmacia. O sea, yo creo que era una familia que económicamente estaban bien. O sea, que ellos estaban aquí porque les venía bien estudiar en España. Y ya te digo que a mí lo que me resultaba curiosísimo es que, siendo así, se hubiesen puesto un asador de pollos en un barrio de Madrid. Entonces no es tanto eso como, de nuevo, mi propia experiencia. Cuando yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, y cada vez que venían a recogerme venía mi padre. Mi padre hacía noche en casa de mi abuela, mi madre estaba en otro sitio, y no sé, bebí un poco de ahí. Y luego también yo tenía amigos latinoamericanos que sí que tenían hijos, en concreto en Colombia tuvo un par de amigos que intentaban traerse a la familia aquí. Y es decir, que fue más por, o sea, la escena hasta del padre llegando a la casa de la abuela, en realidad lo que tenía yo era mi infancia. Y luego, como intentaban traerse a los niños a la reagrupación,
era más bien la historia que me había contado algunos amigos colombianos de cómo estaban intentando traerse a los hijos y bueno, y a la mujer cuando tampoco estaba aquí. A veces los niños se habían quedado al cuidado de los abuelos. Entonces era más esa información que, bueno, que yo creo que en el fondo era muy parecida, porque yo recuerdo también cuando yo vivía en Andalucía, todavía tenía muy presente yo en mi propia familia, por ejemplo, yo tenía tíos que se iban a hacer los hoteles en la temporada de verano y los niños, bueno, era una temporada alta que duraba varios meses, no era solo el verano, sino temporada de hoteles, que no sé si era medio año. Entonces los niños, bueno, mis primos se quedaban en el pueblo al cuidado de las abuelas. Entonces, no es lo mismo China, España, que un pueblo de Andalucía, Lloret de Mar, que era donde venían Pero sin ser lo mismo, sí que tiene algunas concomitancias, porque cuando los padres se van, ¿con quién se quedan los niños? Pues se quedan con los abuelos, ¿no? El proceso de reagrupación familiar supongo que es muchísimo más duro de un país a otro y que hay que hacer muchísimos trámites y que salir adelante en un país es bastante más complicado, ¿no? Pero, no sé, tenía yo una amalgama de recuerdos, más lo que me habían contado, pero de Latinoamérica. ¿Más preguntas? ¿Tenemos preguntas? Bueno, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Y bueno, yo leí la novela corta hace tiempo y la verdad es que me resultó muy creíble, ¿no? Entonces me parece increíble lo que estás contando de cómo se construye, ¿no? Increíble, pero al mismo tiempo estoy pensando que muchas de las cosas que nos has contado, en realidad lo que están haciendo, y yo creo que es algo que nosotros vamos observando desde hace tiempo, es superar temas de etnicidad que nos diferencian a los grupos humanos, porque en el fondo bueno, tenemos mucho más en común de aquello que decimos que está marcado por diferencias culturales. Y retomo algo que has contado antes, que forma parte de algo que se desarrolla dentro de esta trama, que era la ética del trabajo. La ética del trabajo, que dice, bueno, eso es algo de mi propia familia, también lo es de la mía, es un ejemplo, pero me estaba acordando de una obra clave en la literatura chino-estadounidense, que es de Maxine Hong Kingston, que se llama La mujer guerrera. Es medio autobiográfico, es ficción, pero medio autobiográfico, y es su historia dentro de una familia china en Nueva York y esta gran presión por parte de la familia en cuanto a la ética del trabajo, ¿no? Es decir, no solo tienes que estudiar, tienes que trabajar. Esta novela se convirtió en algo icónico para toda la comunidad china dentro de Estados Unidos, o sea, porque reflejaba muy bien algo que vivían, que estaban viviendo. Pero lo cierto es que no solo lo viven ellos, también lo vivimos nosotros, ¿no? Y tú, sin haber estado dentro de una familia china, llegas a esto mismo que le sucede a ellos. ¿Por qué? Pues porque en definitiva somos familias, como tú decías, tenemos ética del trabajo, ellos y nosotros, en determinados momentos confluimos y tenemos más semejanzas que diferencias. Lo mismo que estabas diciendo ahora, el contacto con el exterior y los niños que los cuidan los parientes, ¿no? Otros parientes, porque los padres tienen que ir a trabajar. Eso es algo que también sucede en España, tu propia familia, la nuestra también, ¿no? No es algo que solo hacen los chinos, lo hacemos todos, ¿no? Pero al leerlo, al ver tu novela, lo cierto es que queda muy bien reflejado, porque esto sucede dentro de los chinos. Pero lo importante es lo que ahora nos estás contando, que no solo sucede en ellos, también sucede en nosotros. Y yo creo que hay que llamar mucho más la atención sobre esto, ¿no? Dejemos las diferencias aparcadas y veamos las semejanzas, ¿no? Y bueno, aquí tu obra es un ejemplo muy claro de cómo algo que aparentemente es chino en realidad es nuestro. Sí, yo cuando le di la novela a leer a Constantino Bertolo, que era mi editor de Caballo de Troya, y bueno, él fue el primero que se la leyó, me dijo que la primera parte le había parecido que era una historia de inmigrantes gallegos. Me dijo, no.
bueno, esta es la magia también de la literatura, ¿no? Cómo a partir de ese rebuscar y de ese intentar expresar esas sensaciones y esas emociones, pues trasciendes los límites a veces pues, de las etiquetas, ¿no? Y de los estereotipos que aplicamos a los distintos grupos étnicos y sociales, y que esos hombres están muy presentes y muy evidentes en otro tipo de documentos, pues, como pueden ser periódicos, estudios, etc. El segundo relato que compone La ciudad feliz es La orilla. No vamos a hablar de La orilla, está conectado con el primer relato, porque también es la protagonista de La orilla, es amiga de la pandilla en la que Chihuey, que es el chino, y además le llaman el chino a veces, también forma parte. Pero yo lo que sí quisiera llamar la atención es que hay una de, bueno, la dedicatoria, la cita que se utiliza, ¿no? Que tiene Sí. La primera son las dos. Contra la memoria nos queda el olvido, y contra el olvido nos queda la memoria. Que sería la segunda parte. Entonces, Esta es una cita falsa. Y la idea fue de Constantino Bertolo. La novela sale cuando está muy de moda en España Perec. Creo que se acaba de traducir las cosas, si me acuerdo, y que había una especie de fiebre perequiana y de libros que hacían listas interminables y periódicos que comentaban esos libros y tal. Y Constantino, bueno, para hacer un guiño malévolo, porque en realidad no tiene esto nada que ver con Perec, pero dijo, bueno, vamos a poner aquí algo de Perec, y que es una cita falsa, ¿no? Y bueno, no, o sea, en realidad la cita está muy bien inventada, no por poner Perec, que creo que en el fondo es lo de menos y que era un guiño al momento, sino porque sí que contra la memoria nos queda el olvido, que es lo que antecede a la historia del restaurante chino de Ciudad Feliz, que parece que sea una historia que mejor olvidar, ¿no? Y la otra es contra el olvido nos queda la memoria, que parece que es mejor recordar, ¿no? Bueno, o sea, creo que están muy bien inventadas. Bueno, igual si alguna vez saque próximas ediciones quitaré yo Perec y voy a poner Constantino Bertolo. No, pero también la idea de que de alguna forma hay una conexión entre las historias, y no tanto por las historias, sino el proceso de escritura. Lo que me dijo Constantino es que hay veces que al lector hay que darle pistas de lectura. Entonces, él las daba en el Caballo de Troya, bueno, y todas las veces que ha sido editor, que hacía unas contracubiertas maravillosas, que eran buenísimas lecturas de los libros, y que daban, bueno, digamos que Constantino intentaba, porque un libro siempre puede ser leído de muchas maneras, no de infinitas, porque el texto no da de sí, pero sí de muchas maneras. Constantino estaba muy interesado de que esas maneras se acotaran, ¿no? O sea, porque sí que quería que lo que él consideraba importante del libro saltara. Entonces, como él no iba a hacer esta contra, porque ya no, o sea, él estaba en Caballo de Troya y no en Mondadori, pues introdujo estas dos citas para guiar un poco, también fueron sus palabras, la lectura. Dice, vamos a darles un poquito de pista al lector, no vaya a ser que se despiste. Y escogió estas citas y hizo juego con lo de Perec. Bueno, pues agradecemos el detalle. Y yo quería retomar un comentario que has hecho, de que en el fondo, bueno, siguiendo un poco también con la idea de la ética del trabajo, lo que tú querías era resolver, bueno, o el ejercicio de esta obra es resolver un conflicto que tú tenías con esa cultura y esa socialización en la ética del trabajo. Y entonces, ¿este conflicto está resuelto? Bueno, esto es un conflicto con mi madre. Mi madre murió, y parece que cuando alguien muere, los conflictos parece que desaparecen, en realidad se llevan. Cuando uno tiene un conflicto es porque lo he internalizado. Supongo que es un conflicto que tengo resuelto a medias, es decir, ya no me genera culpabilidad no dedicarme a algo exactamente productivo como es la literatura,
También es porque, digamos que con el tiempo he llegado a considerar que la culpabilidad es un sentimiento absolutamente absurdo, que no resuelve ningún conflicto, sino que lo que procura la culpabilidad es tenerte pegado al conflicto. Es algo que le gusta mucho a nuestro yo sufriente y cosas así. Me estoy yendo por... pero bueno, bueno, supongo que yo he heredado el trabajo como valor, ¿no? O sea, lo que me he dado cuenta es, o lo que he procurado es limpiar un poco de... limpiar ese valor que yo tengo, que estaba demasiado lleno de otras cosas, ¿no? Y darle un sentido positivo. Bueno, y para mí el trabajo indudablemente es un valor, pero el trabajo que yo quiero hacer, no el que me piden. Y siguiendo con esto, Chi Hui, ¿le imaginas que ha superado el conflicto? Porque claro, el del libro no lo resuelve, pero ¿tú cómo imaginas pues, este personaje? Se dice Chi Hui, porque yo llevo todo el rato diciendo Chi Hui. No lo sé, Bueno, porque, ¿sabes lo porque que pasa? Que es por deformación, porque la H, que es como está escrito, la H nosotros en Piñi la pronunciamos como... sí, o sea, en realidad Chi Hui era el nombre de este chico, del asador, y él decía Chi Hui, no sé, pero bueno... Pues entonces es escrito con W. Pues bueno, no sé, yo le copié el nombre, o sea, yo miré, claro, nunca miré la grafía, le decíamos Chi Hui, yo luego miré y vi que había un nombre, era Chi Hui, y yo dije, pues no sé, bueno, da igual. Recuerdo que llamo Chi Hui. Sé que se volvió a Taiwán, no sé si resolvió el conflicto, hombre, yo creo que, no sé, quizá su conflicto fundamental era con el abuelo, ¿no? O sea, no tenía tanto el conflicto del pequeño, que directamente rechazaba esa manera de afrontar la vida, que ya os digo que se fue a Benidorm a decir yo aquí me voy a Benidorm a ir a las discotecas, o sea, no, a mí me dejáis en paz. Pero le perdí la pista, no sé qué ha pasado con Chi Hui. Pero tu personaje, el personaje... que bueno, sí, se ha quedado el personaje ahí. literario, digamos. Pero puestos a imaginar, eres capaz, puedes imaginarlo, ¿no? Bueno, Chi Hui sí, mayor ya. Sí, lo puedo imaginar porque en realidad se parece a mí. O sea, esto de nuevo el striptease invertido, Madame Bovary soy yo y todo. O sea, casi todos los personajes de un libro suelen ser el autor. Sí, porque yo lo soluciono así bastante. Y si Chi Hui era un poquito trasunto de una parte mía que estaba en conflicto, sí, está tranquilo ya, sí. Sí, que le gusta, es un buen... Bueno, que haga lo que haga y haga lo menos sí. este aspecto ya lo tiene resuelto. Yo, bueno, de cosas que he leído y cosas que he ido anotando, resulta o me ha resultado interesante cómo la playa, que aparece también o sea, la ciudad, sobre todo el barrio, sobre todo esas calles donde se desarrollan las actividades, tanto el de la familia china como la de los amigos, es protagonista, ¿verdad?, en el libro. Sí. Y luego en un momento dado aparece la playa. Y la playa pues es el espacio donde la madre, esa madre tan conflictiva para Chi Hui, se relaja. Sí, es como un espacio donde ella de repente abandona el lugar, se descontextualiza, ¿no? Entonces, bueno, perdona, que te pongo. No, sigue. Quiero un poco esto. O sea, yo creo que los lugares no se determinan, ¿no? No de manera absoluta, o sea, uno siempre puede escapar un poco del lugar, lo que pasa es que a veces hay que hacer mucho esfuerzo mental para escapar del lugar. Y cuando tenemos un conflicto en carne viva y nos vamos a miles de kilómetros, parece que se atenúa. Ella no se podía ir a miles de kilómetros, pero de repente se permitía, dentro de su ética esta de trabajar, de repente se permitía irse a la playa un día y salir fuera del asador. Y bueno, y parece que el propio espacio la llevaba a ser otra persona. O sea, eso es un poco lo que yo quería decir. Cómo la descontextualizamos, o sea, cómo somos contexto, ¿no? Cómo el contexto nos construye y cómo un cambio de contexto nos vuelve otros, ¿no? Y eso también le pasa a ella. Sí, en ella se ve muy claro, porque es una... En el momento en que está en la playa y tal y como se va describiendo
cómo se siente esa mujer en la playa, es un personaje totalmente diferente a la madre que nos transmite Chihuey, ¿no? Cuando está hablando de ella. La escritura de Elvira, bueno, tiene esa capacidad de observación de la que estamos hablando, hace gala también se ve en cómo está escribiendo. Y es muy minuciosa en su escritura, en su manera de relatar los espacios, los contextos, las emociones también y los sentimientos. Y yo tenía, y además cuando presenta a cada uno de los personajes, bueno, no presenta, sino que nos está hablando de cada uno de los personajes, normalmente utiliza, no sé si eres consciente de esto, por lo menos, bueno, yo lo estaba notando ahí, siempre como dos términos diferentes, de pasión y severidad, rechazo y extrañeza. O sea, son pares de términos que remiten a una emoción, pero que no está descrita, que está muy, digamos, descrita con mucha riqueza de términos que, bueno, como lectora dices, bueno, quiere asegurarse, la escritora quiere asegurarse de que yo entienda perfectamente el estado en el que se encuentran, el estado anímico de los personajes y además cómo se establece esa conexión emocional entre ellos o las relaciones ante esos sentimientos. No sé si te interpreto bien. Sí, la verdad es que como hace ya unos años que lo escribí, ya te digo que, y como no vuelvo a los textos porque me dan un poco de miedo, o sea, tengo conciencia de, o sea, quizá no tanto en la cabeza el hecho de que el lector le quedara claro, como yo quería transmitir una especie como de ritmo en la escritura. Por un lado estaba leyendo, yo por aquel momento era lectora voraz de Thomas Bernhard, y se me pegó un poco el ritmo, no sé si para bien o para mal, y Bernhard es muy minucioso y un poco obsesivo, y por otro lado yo lo que tenía en la cabeza cuando escribía el restaurante y a ellos dentro del restaurante era un poco el ritmo de las máquinas de pollos que dan vueltas, y quería transmitir, y quizá por eso soy tan profusa en adjetivos, pero quizá tiene que ver más aún con una cuestión ambiental y de ritmo. Hay veces que, por lo menos yo como escritora, me dejo llevar por... Es decir, no estamos siendo tan conscientes como tú me lo planteas, sino que estamos siendo una especie como de música de la frase, que te lleva a poner más adjetivos o menos. Y yo creo, porque ya te digo que se me olvida todo. Como escribí el libro también se me ha olvidado. Pero si mal no recuerdo, lo que tenía en la cabeza era eso. Y yo en algún momento sí que pensaba en esos escenarios como descritos pero muy sensorialmente, ¿no? Estaría un poco en relación un poco con lo que tú estás contando. ¿Y ahora escribes igual? Ahora escribo igual. O sea, la escritura tiene algo muy corporal, tiene que tener un ritmo y como que el texto tiene una materialidad y una sonoridad y cada texto va con su propia con su propia exigencia de esa sonoridad, materialidad, ritmo, como le queráis llamar, que te lleva a escribir de una manera o de otra. O sea, la historia del restaurante chino Ciudad Feliz, hay determinadas partes donde hay mucha subordinada, pero es por esta sensación obsesiva que a mí se me había metido en la cabeza las máquinas de los pollos. En cambio hay veces que un texto lo escribo con frase muy corta porque me aparece como muy limpio la sensación que yo tengo de cómo tiene que ser el texto. Ya digo que es una sensación casi corporal, ¿no? Entonces la frase ahí sale más limpia. Pero también comentabas, por ejemplo, que cuando estabas
escribiendo el texto, estabas leyendo a Tomás, Sí. de alguna forma también su manera de su Sí, estilo sabes que te influye de alguna forma. Entiendo entonces que las lecturas también no todas, alimentan esa... Sí, pero no todas las lecturas se influyen de igual manera. O sea, hay veces que una lectura no te... Bueno, siempre un poquito, pero hay veces que una lectura no... Incluso hay lecturas que te han gustado mucho, pero que sin embargo no te las apropias, pues... bueno, no sé exactamente, aunque te haya gustado mucho, porque no te las apropias. Quizá porque no tienen ese momento, esa lectura, relación con lo que tú estás queriendo escribir. Pero cuando yo estaba con la historia de la ciudad feliz, que sí que tenía algo muy obsesivo, ya casi desde que yo concibo la historia y empiezo a leer a Tomás Berger, que es obsesivo, entonces ya sí impregna. Pero digamos que tiene que haber esa feliz confluencia en que esa lectura tenga que ver el cuerpo de la escritura con la sensación que tú tienes de lo que quieres transmitir con tu propia historia. En todo caso, lo que sí que puedo asegurar es que en el relato que estamos analizando, los personajes, todos ellos, tengan más o menos presencia, sean más o menos importantes, más o menos corales, desde luego son muy humanos. Y eso sí que es cierto que les acompañas, los sientes y quizá por eso resulta tan creíble también esta familia como una familia china. ¿Alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? Más que una pregunta, era una curiosidad, aunque bueno, lo has medio contestado antes. Quería saber eso, si Chihuey este amigo de la infancia, ya has dicho que habías perdido el contacto con él, o sea, lo has perdido completamente. ¿Él sabe que has escrito esta novela un poco basada en vuestra relación de infancia? ¿Qué te parecería en el caso que entonces no conozca de la novela y no sepa que existe? ¿Cómo crees que él se tomaría, digamos, o leería la novela? ¿Qué le parecería? Pues, bueno, en realidad es que, o sea, la historia, aunque procede de este niño chino, digamos que el medio del conflicto es digamos que en mi biografía hay dos personas, dos amigos chinos. Uno cuando yo soy muy niña, que en realidad aquí no veo el conflicto, porque cuando yo soy muy niña lo que hacíamos era jugar, o sea, ahí no hay conflicto, ahí hay ambiente, o sea, yo ahí lo que tomo es cierto ambiente. Y luego está este otro chico que ya lo conozco yo cuando empecé la universidad, y si él sabe, el asador ahora mismo está en manos de peruanos, es decir, que se fueron todos, se regresaron todos a Taiwán. Bueno, no sé, el abuelo a lo mejor se ha ido a Cádiz a jubilarse bien en lugar de estar ahí. Entonces, y yo ya no tengo ese novio, que era el que tenía contacto, o sea, realmente era más amigo de él, ¿no? O sea, yo estaba ahí mucho con ellos, pero digamos que la relación fuerte la tenían ellos dos. Entonces yo creo que no ha habido comunicación. Y yo creo que él no se sentiría de todas maneras demasiado reconocido, porque su problema fundamental era su homosexualidad. Digamos que el problema con la manera de vivir esta de trabajar la tenía el pequeño, que es el que se piró a Benidorm, es decir, que se quitó en medio. Y su problema, o sea, él no tenía tanto, bueno, tenía un poco de conflicto, pero en realidad él era bastante obediente del abuelo y de que había que trabajar, y muchas veces nos decía, los españoles son muy vagos. Entonces, y ese conflicto yo no lo he llevado aquí. Entonces yo creo que no, bueno, le haría gracia que hubiera un personaje llamado Chihuey, y quizá reconocería a su abuelo en esa figura, bueno, quizá no, seguro que reconocería al abuelo, porque el abuelo sale totalmente de su abuelo, ¿no? Pero tenía muy buen humor este chico, yo creo que
le habría hecho gracia. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas o comentarios, sí. ¿Has estado en China alguna vez? Estuve en Pekín, no me acuerdo si fue en 2014 o en 2015. Estuve solo 6 días y tuve un espejismo en realidad con Pekín, porque nos invitó la Asociación de Escritores Chinos, que allí pues tienen muchísimo dinero, y fuimos como si fuéramos, no sé, yo no me sentía una escritora, me sentía, no sé, el Papa o... por eso digo que tuve una relación, fue un espejismo, ¿no? O sea, yo no conocí, o sea, me llevaron a todo lujo, a un hotel impresionante, a restaurantes a los que no... En fin, yo nunca he comido mejor ni en sitios más lujosos que... entonces, claro, yo pues, viví una China que estaba al alcance de muy pocos, ¿no? O sea, tuve esa suerte, ¿no? Fue como si me tocara la lotería 6 días y luego volví a mi piso de barrio de Madrid. Me dio muy poco, o sea, no sé, yo lo pasé genial, pero claro, sí, cualquiera lo pasa genial. No sé si realmente la experiencia que yo tuve, que fue buenísima, si yo fuera por mi cuenta, supongo que sería muy complicado empezando por el idioma, ¿no? O sea, lo que más me llamó la atención, no sé, que apenas había carteles en inglés ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos con 2 guías, ¿no? Pero era muy difícil, supongo que si vas... Y por curiosidad, en este encuentro de escritores, sois escritores españoles que os invitan a China, ¿qué sucedió? Era un encuentro de escritoras chinas con escritoras españolas. Entonces el tema, bueno, la mujer, la literatura, etc. Y fue esquizofrénico, porque nosotras llevábamos un discurso, digamos que feminista, etc. Y de la parte de ellos, de ellas en este caso, lo que llevaban era el discurso que nos agasajaban. Por lo cual nosotros llevábamos discursos incendiarios que yo creo que ahí no tenía ningún sentido, porque además la traducción simultánea, yo veía que se traducía lo que se quería. O sea, por ejemplo, feminismo se traducía por femenino, con lo cual ya todo distorsionado y cosas muy surrealistas. Fue como una especie de diálogo de besugos, pero fue muy divertido igualmente porque era tan surrealista que te reías mucho. Que no sé, digamos que ellas lo que hacían era unas conferencias donde alababan la literatura española. Pero claro, ¿qué se conoce en China la literatura española? Cervantes y Lorca. Quijote, sí. Y se nombraba también a Lorca, y ya está. Entonces, y nosotras, pues la mujer. Pero con todo estuvo muy bien, bueno, fueron muy amables y nos trataron estupendamente bien. Pero bueno, yo creo que hubo un problema de comunicación, de establecer unas líneas claras y muy concretas, ¿no? O sea, porque yo creo que si los problemas de comunicación son tantos, tiene que ser muy concreto. Mira, vamos a hablar, las ponencias tienen que hablar de esto, ¿no? O sea, no... Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que habitualmente es una ponencia aquí, y yo creo que ellas se dejaron llevar por lo que habitualmente es una ponencia allí, con lo cual no hubo ningún entendimiento. En cambio, en tu novela, el entendimiento es total. Yo creo que tu novela sí que captas, bueno, es eso, lo que nos has contado, ¿no? Tu experiencia de observación, de tu propia realidad, y encaja perfectamente. Yo creo que sí que ese desencuentro surrealista que tuviste en China está muy bien resuelto en tu novela. Porque es la parte institucional, ¿no? Donde muchas veces hay los desacuerdos. Sí. Y en cambio en la parte más personal. Sí. Bueno, pues ya conocemos mucho más cuál es el origen de este relato, y también sabemos un poco más cómo tú construyes tus novelas. Por lo tanto, os invito a hacer un seguimiento de la producción literaria de Elvira, a ver si encontramos
el desencuentro surrealista de las escritoras chino-españoles en alguno de los relatos futuros de Elvira. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer conversar contigo y bueno, yo estaré al tanto de a ver cuándo aparece. Muchas gracias, ha sido un placer.